Bueno, estábamos estudiando los nombres y los títulos de Cristo. Uno de los temas que tiene que ver con esto es el Cristo como el segundo Adán en orden cronológico. Desde un punto de vista teológico, Cristo es el primer Adán y el Adán que Dios creó es el segundo Adán. Desde un punto de vista cronológico, Cristo es el segundo Adán. Y eso es lo que tenemos que tenerlo claro de cómo se está presentando esta doctrina del primer y segundo Adán. Si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, esta frase que dice aquí, el cual es figura del que había de venir, se está refiriendo al Adán histórico, el hombre que Dios creó a imagen de Dios. Cuando Adán es creado y la Biblia dice que es hecho a imagen de Dios, él está siendo hecho según el diseño de Dios conforme a la encarnación de Cristo desde la eternidad. Así que cuando Adán es puesto en la tierra, él es figura del que había de venir, o sea, es figura de Cristo, o sea, hecho a imagen y semejanza de Dios hecho hombre. Y eso es una doctrina que muy poco se habla, muy poco se enseña en la iglesia. De hecho, prácticamente esto, solo en este seminario se estudia. No lo he escuchado en otros seminarios, en otros o de otros autores. Pero tenemos que entender eso. Cuando Cristo es puesto sobre la tierra, cronológicamente es el segundo Adán. Pero en realidad Él es el primer Adán, porque Él es el arquetipo. Adán viene a ser el prototipo. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber identificar o tener claro este concepto. Para no ser tan técnicos, vamos a decir que Cristo en la eternidad es el primer Adán. Ese es eh, el diseño original de Dios. Cuando Dios crea a Adán, lo hace a imagen y semejanza de Cristo. Por eso es que aquí Pablo dice que Adán es figura del que había de venir, porque él es hecho a imagen y semejanza de Cristo. Ahora, cuando Cristo entra al mundo, él viene como hombre, nace como hombre, es decir, con una humanidad completa, sin ninguna distinción con respecto a todos los hombres, excepto por la naturaleza pecaminosa que no la hereda. Cuando Adán peca, toda la humanidad peca en Adán. Es decir, el pecado es hecho parte de la naturaleza humana. Cuando Adán peca, comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, su condición natural cambia. Adquiere algo nuevo que no tenía antes cuando Dios lo creó, y es el pecado. El pecado no formaba parte del diseño original de Dios cuando Dios crea a Adán. Eso es algo que él adquiere como consecuencia de transgredir el mandamiento de Dios y hacer lo que Dios le dijo que no tenía que hacer. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. O sea, el don aquí se refiere a Jesucristo, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, que es el segundo Adán. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó.
Es decir, con Jesucristo no sucede como en el caso de Adán, que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, o sea, Jesucristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces aquí Pablo está haciendo un contraste entre el primer Adán histórico y el segundo Adán histórico, que es Cristo. En Adán entra el pecado y por lo tanto la muerte, mientras que con Cristo, que es el segundo Adán, viene la vida y la justificación, es decir, la justicia de Dios a través de la fe. Ve al verso 18, así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, o sea de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y no tenga que dice que vino a todos los hombres la justificación de vida, no que todos los hombres son justificados. Son dos cosas muy diferentes. En Cristo, todos los hombres, es decir, toda la humanidad puede alcanzar la justificación de vida. Y en Cristo ser declarados justos. Pero en Adán, todos hemos sido condenados por la condición de pecado. Ahora Cristo lleva el pecado a la cruz. Entonces, Cristo carga con esa condenación, quitando la condenación y solamente dejando una sola condición para ser condenado, y es rechazar a Cristo. Ya el pecado no es el causante de la condenación, sino el no creer en Cristo o rechazar a Cristo. Verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, básicamente, el contraste que se hace entre los dos Adanes, entre el primer Adán, que es el hombre creado por Dios en Edén, y el segundo Adán, que es Jesucristo, Dios hombre. Son dos Adanes o dos hombres que forman parte del plan de Dios. En el caso del primer Adán, alguien podría pensar, bueno, el primer Adán fue un fracaso. Pero a pesar de que el primer Adán fracasó por su pecado, Dios quiere restaurar la condición del Adán original y su descendencia a la condición inicial. Y eso lo hace a través de Jesucristo. Ya en Cristo, la comunión con Dios es restaurada, de manera que volvemos a estar en una condición semejante a la que tenía Adán originalmente en el Edén. ¿Por qué originalmente en el Edén? Porque la comunión era perfecta, pero se rompió por el pecado. Ahora toda la humanidad que está sin Cristo no cuenta con la comunión de Dios. Pero el creyente en Cristo entra a la comunión con Dios y por lo tanto se restaura esa comunión. Y toda la persona que está en Cristo ahora puede gozar de la presencia de Dios en su vida. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, que es otro pasaje paralelo donde Pablo también toma este tema, pero con referencia a la resurrección. Versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Recordemos que en Génesis capítulo 1, Dios crea al hombre y a la mujer de la tierra. Y ambos son hechos a semejanza de Dios. Y por lo tanto, tanto el varón como la mujer portan la imagen de Dios. Pero imagen que fue echada a perder por el pecado. En el capítulo 2 vemos que Dios forma el cuerpo de Adán del polvo de la tierra y sopla en sus narices y viene a ser alma viviente. Por eso es que aquí dice Pablo, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El ser humano es alma. Y cuando Dios
hace al primer hombre es alma viviente, no es espíritu, aunque tiene espíritu. ¿Por qué es alma? Porque cuando Dios sopla el espíritu en el cuerpo y se une el cuerpo y el espíritu, se crea el alma. Entonces por eso a todo ser humano se le llama alma, no simplemente que tiene un alma. Desde el punto de vista de la Biblia, el ser humano es alma, no es espíritu, pero va a ser espíritu en un futuro, y eso lo va a lograr a través de Cristo. Por eso dice el postrer Adán, que es Jesucristo, el segundo Adán, o el postrer Adán es espíritu vivificante. Ahora, ese espíritu vivificante, en el sentido de que cuando Cristo resucita, Él resucita con un cuerpo que tiene propiedades espirituales, además de propiedades físicas. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, es decir, lo que tiene que ver con el alma. Luego lo espiritual. Entonces, en el plan de Dios está el ser humano ser hecho a imagen y semejanza del Cristo glorificado. Tarde o temprano, Adán y su descendencia iban a ser transformados o llevados a la imagen de Cristo glorificado, a la imagen del segundo Adán. Pero como Dios está previendo la caída del ser humano, Él hace al ser humano alma viviente, con el propósito o teniendo en vista la redención del ser humano. Ahora, cuando Pablo dice aquí, más lo espiritual no es primero, Dios no hace al ser humano espiritual, lo hace alma, pero con características espirituales, para que pueda tener comunión con Dios. O sea, por eso le da un espíritu. Dice entonces que lo animal es primero, o sea, todo lo que tiene que ver con el alma. Luego lo espiritual, y eso viene con Cristo. Verso 47, el primer hombre es de la tierra, o sea, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, o sea, el Señor Jesucristo, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, es decir, semejante engendra semejante. Eso es una ley. Ahora, Adán y su descendencia, toda su descendencia es semejante a Adán. Ahora, cuando venimos de Adán, heredamos exactamente la imagen de Dios de Adán, pero es una imagen distorsionada por el pecado. Entonces, por eso dice aquí, cuál es el terrenal, tales también los terrenales. O sea, hombres y mujeres que llevan una imagen de Dios distorsionada o echada a perder por el pecado. Dice, y cuál es el celestial, tales también los celestiales. Y eso es en Cristo. Cuando el creyente es conformado a la imagen de Cristo, pero a su imagen celestial, que eso es a futuro, en la redención del cuerpo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, una imagen distorsionada, una imagen echada a perder por el pecado, tiempo futuro traeremos también la imagen del celestial, o sea, de Jesucristo glorificado, o el hombre, o segundo Adán glorificado. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, mientras el ser humano tenga esa naturaleza caída, no puede heredar, no puede entrar en el reino de Dios, o sea, en lo espiritual. Porque esta carne y esta sangre están contaminadas por el pecado, tienen que ser cambiadas, tienen que ser quitadas y tiene que ser puesto algo nuevo para que sea semejante a la imagen del celestial, es decir, a la imagen de Jesucristo glorificado. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, los muertos en Cristo. Y nosotros seremos transformados, o sea, los creyentes que estén vivos, en la parucía de Cristo. Entonces, aquí está hablando precisamente de alcanzar la imagen plena o completa de Cristo. ¿Cuándo? En la resurrección o por transformación del cuerpo. Entonces, resumiendo, tenemos que entender, hay dos Adanes en la Biblia. El primer Adán, cronológicamente, es el Adán que Dios crea en Edén. El segundo Adán, que llega 5000 años después,
es Jesucristo. Pero desde el punto de vista de Dios, el primer Adán es Cristo, porque la humanidad de Cristo es concebida en el corazón de Dios o en la mente de Dios en la eternidad. De manera que cuando Adán es creado, es hecho a imagen de Cristo glorificado, o la imagen de Dios en Cristo. Porque el plan de Dios incluía que Adán y su descendencia fueran hechos semejantes a Cristo. El plan de Dios no se ha echado a perder, simplemente lleva un camino diferente, se va a cumplir de una manera diferente, pero el plan de Dios se va a cumplir. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que la humanidad sea conformada a la imagen de Dios para gloria de Dios. Entonces no sé si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, otro título o nombre con el cual hemos estudiado a Cristo es el verbo o el logos. Que el apóstol Juan nos lo presenta en su evangelio, principalmente en el versículo 1, en el principio era el verbo o el logos, y el verbo era con Dios, o sea que estaba en comunión con Dios, y el verbo era Dios. Entonces aquí encontramos tres aspectos del logos o el verbo. En primer lugar, el verbo es antes de todas las cosas. Dice que en el principio era el verbo. O sea, está implicando que el verbo no tuvo un inicio en el principio, sino que él estaba antes del principio. ¿Cuánto tiempo antes? No se indica, porque se sobreentiende que es desde la eternidad. Ya el verbo estaba, luego vino el principio. Ahora, este verbo o logos estaba en plena comunión con Dios, en igualdad de comunión. Es decir, el logos es Dios. Y por eso concluye, y el verbo era Dios. Incluso desde antes del principio. O sea, el logos no se distingue de Dios en ningún aspecto. Tiene todos los atributos de Dios, todas las características de Dios, y sin embargo tiene comunión con Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Verso 2. Cuando implica este era en el principio con Dios, es para aclarar precisamente lo que está diciendo en el versículo 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios porque tiene comunión con Dios, lo cual no tiene contradicción con Génesis 1, porque Génesis 1 habla de Elohim, que está hablando de Dios en el plural hebreo, que es tres o más, lo que implica pluralidad en la unidad. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Y noten que el versículo 3 dice que todas las cosas por él fueron hechas. Él no es parte de todas las cosas. El logos no es parte de todas las cosas. Él no es un ser creado, él es Dios. Por eso es que el versículo 1 y 2, Juan enfatiza precisamente que el logos o el verbo es Dios, y que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si todas las cosas tienen un principio, y sin él nada de lo que tuvo un principio pudo llegar a existir, entonces el logos o el verbo no tiene principio. Ya él es un ser necesario, mientras que todas las cosas son contingentes, es decir, dependen de logos para existir o dependen de Dios para existir. Todas las cosas existen porque es voluntad de Dios que existan, y él sostiene la existencia de todas las cosas. Otro nombre que encontramos en la Biblia, que ya lo hemos mencionado en Mateo 1:23, y que también se menciona en el Antiguo Testamento, es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Este es el nombre profético de Cristo, que se está anunciando que es Dios con los hombres, o Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios hombre.
oh Dios, con nosotros. También se declara que Cristo es el Salvador. En Lucas 2:11, cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Cristo. Versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y vea que el ángel está diciendo que Él es el Mesías, el Señor, o Adonai, es decir, Dios, hombre. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y a Cristo se le anuncia como Salvador por parte de los ángeles y que es enviado por Dios para salvación de los hombres, y es el Cristo. Otro título o nombre que se le da a Cristo es el de Rabí o Raboni. Ambas palabras significan lo mismo, maestro. O sea, Cristo es reconocido como maestro en diferentes pasajes de la Biblia, principalmente los evangelios. En Juan 1:38 encontramos una de esas ocasiones en las cuales los discípulos de Juan el Bautista lo reconocen como maestro. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, es decir, como a las 5 de la tarde. Ya iba a anochecer, entonces Cristo el Señor Jesús los deja quedarse con él. Y Cristo es reconocido como maestro no solamente por los discípulos de Juan el Bautista, que luego vinieron a ser discípulos de él, sino también es reconocido como maestro por los judíos, y también es reconocido como maestro por los enemigos de Cristo. O sea, nunca negaron que Cristo fuera un rabino o un rabí, o sea, un maestro. Y en eso la Biblia es muy enfática. Y nosotros tenemos a Cristo como nuestro maestro, nuestro principal maestro. Nosotros como creyentes tenemos que seguir las instrucciones de Cristo porque Él es nuestro maestro. Entonces no sé si hay alguna pregunta o comentario. Ok. Vamos a estudiar lo que es la encarnación de Cristo. ¿Por qué es importante la encarnación de Cristo? Porque es el fundamento del cristianismo. Si Cristo no se hubiera encarnado, no hubiera nacido como hombre, no existiría el cristianismo como tal. Y toda la fe que tiene que ver con la salvación se basa precisamente en la encarnación de Cristo, porque sin encarnación no hay redención, sin encarnación no hay sangre derramada, sin encarnación no hay humanidad asociada con Cristo. Y ese es uno de los problemas que tuvo los primeros cristianos y las primeras iglesias en la mitad del primer siglo después de Cristo y también en el segundo siglo, y era precisamente porque se negaba la encarnación de Cristo o la humanidad de Cristo, principalmente por los gnósticos que se hacían pasar por cristianos y se metían en las iglesias, afirmando que Jesús no tenía cuerpo, que Él era espíritu, y que si tuviera cuerpo no era inaceptable porque toda la materia estaba contaminada por pecado. Entonces, que era inaceptable que Cristo tuviera cuerpo.
Pero por eso Juan escribe el Evangelio de Juan, y él afirma precisamente cuando Cristo está en la cruz y cuando él habla de que la lanza se introducía en un costado y que sale agua y sangre, y él da testimonio de eso. Él registra precisamente ese detalle para afirmar que lo que estaba en la cruz era un hombre, o sea, era un cuerpo real, no era un cuerpo aparente. Si hubiera sido un cuerpo aparente, no hubiera tenido sangre, no hubiera tenido nada. Porque eso es lo que los agnósticos afirmaban, que él tenía apariencia humana, pero que no realmente no tenía un cuerpo. Entonces ese es el asunto. Por eso el tema del Evangelio de Juan es reconocer no solamente que Cristo es quien es Dios en toda su naturaleza, sino que es Dios encarnado y que lo fue hasta el final en la cruz, y que ese cuerpo que estaba en la cruz era un cuerpo real. Entonces en el Evangelio de Juan no solamente se afirma la humanidad de Cristo, sino que se afirma y se enfatiza la deidad de Cristo, que era otro aspecto que también se negaba, o que se empezó a negar principalmente en el segundo siglo, que Cristo no era Dios, sino una criatura creada por Dios, o un ser creado por Dios para cumplir un propósito, y con lo cual se estaba negando la deidad de Cristo. Casi todas las herejías que tienen que ver con Cristo tienen que ver con negar o la humanidad de Cristo o negar la deidad de Cristo. Y todo ese problema sobre la persona de Cristo, si era Dios encarnado o no era Dios encarnado, o si realmente era Dios o no era Dios, fue un problema para la cristiandad que abarcó prácticamente 4 siglos, si no más todavía. Incluso el día de hoy hay grupos que niegan la deidad de Cristo o niegan la humanidad de Cristo. El testimonio de la Escritura es que Cristo es Dios hombre, es decir, Dios hecho hombre. Todos los evangelios hablan de Cristo, presentan a Cristo como hombre y como Dios. Pero cada evangelio nos presenta a Cristo en una faceta diferente, o con un propósito diferente, o un tema diferente. Porque Mateo nos presenta a Cristo como el rey de Israel. Marcos nos presenta a Cristo como el siervo de Dios que sufre por el pecado de la humanidad. Lucas nos presenta a Cristo como el hombre o el hijo del hombre. Por eso en Lucas se utiliza tanto la expresión el hijo del hombre, porque está haciendo referencia a la humanidad de Cristo, Cristo como hombre. Pero en el Evangelio de Lucas se anuncia que Cristo es llamado o será llamado hijo de Dios e hijo del Altísimo, con lo cual se está afirmando la deidad de Cristo. Y Juan nos presenta a Cristo como Dios encarnado, o el Logos que se encarna o que toma la naturaleza humana para redimir a la humanidad. Por eso se anuncia en el Evangelio de Juan y el testimonio de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces a Cristo se le presenta como el Cordero de Dios, el Hijo de Dios encarnado, el Hijo unigénito de Dios encarnado. Solo hay 2 evangelios que nos presentan las genealogías de Cristo y tienen un propósito: el estudiar cada genealogía. El Evangelio de Mateo, que nos presenta a Cristo como el Rey, nos presenta a Cristo como el Rey porque es el cumplimiento del pacto abrahámico y el pacto davídico. Por eso el capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, o Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, hijo de David e hijo de Abraham. ¿Por qué Mateo empieza su evangelio de esa manera? Porque él está presentando a Cristo como descendiente de David con derecho legal al trono, y como hijo de Abraham, como legítimo hijo de Abraham, como descendiente de Abraham en cuanto a la humanidad. Y por lo tanto el cumplimiento del pacto davídico que estaba profetizado en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo, y el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham de que
en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. En el capítulo 1, versículo 18, bueno, antes de leer ese versículo, la genealogía termina, dice, y Jacob engendró a José, dice, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Noten que en versículo 16 no se afirma que José sea el padre, pero sí se afirma que José es el marido de María. Es decir, al ser María la esposa de José, y José descendiente directo de David por la línea de Salomón y por lo tanto con derecho al trono, su hijo legal, en este caso es Cristo, que nace de María, adquiere el derecho legal de asumir el trono. Entonces, el que le da el derecho al trono es José, el derecho legal. Pero el que le da la razón de ser descendiente de David a Jesús es María, porque María es descendiente de David por la línea de Natán, otro hijo de David. Pero Natán o los descendientes de Natán no tienen derecho al trono, porque de acuerdo al pacto davídico de los descendientes de Salomón, iba a salir el que iba a ocupar el trono de David, en este caso el Mesías. Tenía que venir de la línea directa de David pasando por Salomón. Okay. Versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Sin embargo, si usted cuenta hasta José, en la tercera genealogía no son 13, no 14. María se incluye o es incluida dentro de la genealogía y como el número 14 para cerrar el número 14. Ahora Mateo utiliza acá, como Mateo era levita, él está utilizando aquí una cuestión un poco críptica, un poco complicada, porque habla que son 14 generaciones, desde Abraham hasta David, de David hasta la deportación a Babilonia, y desde Babilonia hasta Cristo son 14. O sea, 6 veces 7. Lo que está diciendo que el 6 es humanidad y 7 es divinidad. Ya está implicando el versículo 17 la deidad de Cristo junto con su humanidad. Entonces 6 7 que están afirmando entonces la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo. Versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Y es importante atender a lo que dice, el nacimiento de Jesucristo. Entonces, estando desposada María, su madre, o sea, la madre de Cristo, con José, antes que se juntasen, es decir, antes que hubiera unión conyugal, o sea, unión sexual, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, José no tuvo ninguna relación íntima con María en todo ese periodo de tiempo. Por eso se afirma que María es la madre de Jesús. Por eso en el versículo 16 se dice, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, en el caso de María, como ella queda embarazada durante su compromiso, antes de que se efectúe el matrimonio, él, de acuerdo a la ley, podría acusarla y presentarla como alguien que faltó a la promesa. O sea, que se relacionó con otro hombre antes de que se consumara el matrimonio. Pero entonces, cuando él dice que quiso dejarla secretamente, no era para difamarla, sino para echarse la culpa a él. O sea, en otras palabras, él la dejó embarazada, o él pensó que la gente iba a pensar que él la embarazó y que la dejó.
Entonces, el que hubiera llevado el desprestigio hubiera sido José para salvaguardar la integridad de María. Sin embargo, verso 20 dice, y pensándole en esto, ya que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces es interesante que tanto José como María reciben el mandato de parte de un ángel de llamar al hijo de María Jesús. Dice, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Porque recordemos que Jesús significa Yehoshua, que es Jehová salva. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Es decir, la recibió en matrimonio. Pero no la conoció, esto es un eufemismo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora noten aquí que este dice que dio a luz a su hijo primogénito, ¿no? El hijo primogénito de José, sino el primogénito de María. El primogénito de José es Jacobo, porque es hijo directo de José con María. Y es algo que hay que distinguirlo, ¿verdad? Sin embargo, la gente aceptó o creyó que Jesús era el primogénito o el hijo primogénito de José. Pero recordemos que José es el padre legal nada más, no es el padre real, porque el padre real es Dios. Vea que aquí el mismo ángel le dice, versículo 20, dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es en ella engendrado del Espíritu Santo es. Y hay algo que es importante aquí distinguir, porque se habla del nacimiento de Jesús, como si fuera el milagro. El nacimiento no es el milagro, sino el que en el vientre de María es engendrada la humanidad de Cristo. Ese es el milagro. O sea, que en una mujer se ha engendrado algo sin intervención de un varón. Ahí donde está el milagro. El nacimiento es un nacimiento natural, normal, como de cualquier otro ser humano. No hubo nada especial en el nacimiento de Jesús. Porque, es decir, algo sobrenatural. No hubo nada que tuviera que ver. Todo fue natural. La única diferencia es el engendramiento en el vientre de María. Y es algo que tenemos que saber distinguirlo. Ahora, si vamos a Lucas capítulo 1. El verso 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Es decir, cuando dice aquí que una virgen desposada con un varón que se llamaba José, el matrimonio hebreo en aquella época implicaba que si ya había el compromiso de una pareja para casarse, ya el compromiso era firme, pero el matrimonio se efectuaba como un año después de haberse anunciado el compromiso. Entonces, en ese periodo en donde se declaraba el compromiso, era tan válido como el matrimonio en sí. Sin embargo, era un periodo de prueba. Era el periodo en donde se iba a saber si verdaderamente el matrimonio se iba a llevar a cabo o no.
porque durante ese tiempo se podía romper el compromiso. Pero ya una vez efectuado el matrimonio, si ya se celebraba el matrimonio entonces y quería disolverse el matrimonio, entonces tenía que darse carta de divorcio. Pero antes de eso todavía no había nada formalizado, pero ya el compromiso estaba establecido. Entonces, pero era tan válido a los ojos del pueblo que romper ese compromiso podía malinterpretarse en muchos sentidos. Entonces dice, una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vea que se enfatiza que ella era virgen, aunque ya estaba desposada, eso significa que ya estaba comprometida. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación o saludo sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora, ¿por qué le dice que ha hallado gracia delante de Dios? Porque es el instrumento que Dios ya tenía previsto para traer a Cristo al mundo. Y ahora concebirás en tu vientre. Y noten aquí el versículo 31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. O sea, la concepción es el milagro, no el nacimiento. Dice, y darás a luz. O sea, el concebir en el vientre es algo que la mujer no puede hacer sin la intervención del varón. La mujer no puede engendrar, ella solo puede concebir. Pero noten que en el capítulo 1 de Mateo se dice que lo que es engendrado en ella del Espíritu Santo es. O sea, que es el Espíritu Santo quien engendra. Ella concibe. Dice, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces aquí se está implicando no solamente la humanidad de Cristo, sino la deidad de Cristo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, es decir, en cumplimiento del pacto davídico, y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es lo que dice el versículo 33, es un anuncio escatológico. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, noten aquí que este es otro eufemismo. Lo mismo que dice Mateo, dice, y no la conoció, sino hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces aquí cuando ella dice, ¿y cómo será esto? Es decir, ¿cómo va a concebir? Dice, pues no conozco varón, es decir, lo que ella está diciendo, soy virgen, no tengo relaciones con nadie, o sea, con ningún varón como para poder concebir. Por eso ella hace la pregunta, ¿cómo será esto? ¿Cómo voy a concebir sin la intervención de un varón? Dice, pues no conozco varón, es decir, no tengo relaciones íntimas con un varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y no tenga acá que dice el poder del Altísimo y el Espíritu Santo está implicando que el Espíritu Santo es Dios, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No que Cristo llega a ser Hijo de Dios porque nace, sino porque Él es Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, y es Hijo de Dios desde la eternidad. Y eso lo vemos de acuerdo al testimonio que da el apóstol Juan en su Evangelio, donde habla de que el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer, o que Dios nos ha dado a su Hijo unigénito. Entonces ya implica que en la deidad, dentro de la deidad, ya el logos, el verbo, sí, es el Hijo de Dios. Pero antes de la encarnación, pero ya encarnado, es llamado Hijo de Dios. Por eso a Cristo se le reconoce también como Hijo de Dios, y los discípulos lo declaran Hijo de Dios, o lo proclaman como Hijo de Dios. Entonces, son aspectos que tenemos que tener claros y saber distinguir con respecto a la encarnación de Jesucristo.